Este es un tema muy importante en la sociedad. Cada vez vemos más noticias sobre el impacto de la pornografía en menores y también en todas las edades, pero hoy nos vamos a centrar en qué efecto tiene la pornografía en menores. Y bueno, en realidad vemos que en nuestra sociedad el sexo se utiliza de forma excesiva en los diferentes medios de comunicación. Lo podemos ver en la publicidad, en internet, en series, en videojuegos, en la música, en la moda. Podemos decir que nos encontramos en una cultura hipersexualizada. Y esto también se ve reflejado en las redes sociales. Sabemos que los adolescentes todo el tiempo andan con su teléfono mirando las redes sociales, pero el mensaje que suele dar las redes sociales a los más jóvenes tiene que ver con la mujer. La mujer se ve tremendamente afectada debido a la cosificación del cuerpo, esto es por la presión social impuesta por estos anuncios y estos medios de comunicación. Y bueno, los padres se pueden preguntar qué podemos hacer frente a esta situación. ¿Hay forma de frenar que los menores consuman a una temprana edad? ¿Hay forma de impedir que la pornografía entre a nuestros hogares? Estas preguntas serán las que abordaremos a continuación, pero antes de esto quiero indagar sobre algunas noticias o titulares que hemos visto en los últimos tiempos, y esto lo podemos encontrar en portales de internet, en las noticias, en revistas, etcétera. Y bueno, algunos de estos titulares son: las agresiones y abusos sexuales entre menores se han triplicado en la última década. Vamos a ver si quizás tiene relación con el consumo de pornografía. Además, expertos alertan sobre las graves consecuencias del consumo de pornografía para menores y piden mecanismos de control. Menores que ven porno desde los 9 años dicen: para sentirme valorada tenía relaciones sexuales. Además, vemos que un estudio balear de pornografía revela que el 90% de los jóvenes encuestados, que es un gran porcentaje, consume pornografía y el 20% de forma problemática. También vemos en las noticias de Antena 3, los menores empiezan a consumir pornografía entre los 8 y los 12 años. La pornografía ya influye en el comportamiento de los jóvenes en secundaria. El control parental no es suficiente. ¿Cómo proteger a los menores de la pornografía en Internet? Son muchas las noticias que hay acerca de este tema y esto despertó mi curiosidad para poder indagar sobre ello. Así que vamos a hablar sobre esto y he dividido el contenido en 4 secciones. En la primera sección hablaremos sobre el fenómeno de la pornografía, su evolución histórica, qué quiere decir pornografía. En la segunda, cómo actúa el cerebro de los menores frente a la visualización de la pornografía. En la tercera, el impacto que puede tener a nivel emocional, sexual y social. Y por último, en la última sección, hablaremos sobre qué puede hacer la familia o el entorno frente al problema de la pornografía en menores, tratando de dar algunas medidas preventivas. Así que el objetivo de esta charla, primeramente, será presentar el problema. Me estaba ayudando Luis detrás, perdón. Presentar el problema y también buscar una solución, es decir, explorar estas medidas preventivas que pueden aplicar tanto padres como menores o el entorno con el fin de reducir estos efectos negativos. Así que vamos a empezar con la primera sección, el fenómeno de la pornografía. Bien, primeramente vamos a indagar un poquito sobre el concepto. ¿Qué nos quiere decir esta palabra pornografía? Pues tiene sus orígenes en la raíz griega porné, que significa prostituta, y grafein, que significa escribir. Por lo tanto, la combinación de estas dos palabras se refiere a la descripción o escritura de prostitutas y su actividad.
Actualmente, el Diccionario Real de la Academia Española lo define con 3 puntos. El primero es la presentación abierta y cruda del sexo que busca producir excitación, espectáculo, texto o producto audiovisual que utiliza la pornografía o un tratado acerca de la prostitución. También podemos ver una definición de pornografía redactada por el psicólogo y terapeuta Peter Kleponis, que dice: la pornografía es cualquier imagen que lleva a la persona al uso de otra persona para su propio placer sexual. Está desprovista de amor, intimidad, sentido de la relación o profundidad y puede ser muy adictiva. Así que el término pornografía podemos ver en la historia que fue empleado por primera vez por Nicolás Edme en una de sus obras sobre la pornografía, y en esta obra él estaba reflexionando acerca del papel de la pornografía en la sociedad. A partir de la revolución sexual en 1960 en Estados Unidos, las expresiones eróticas en el arte y en la moda tomaron cada vez más fuerza y el valor del sexo recayó completamente a simplemente lo que producía placer, rechazando cualquier tipo de censura o prohibición. Y a partir de ahí, la pornografía fue evolucionando, aprovechándose de los avances científicos, tecnológicos, rebatiendo dogmas religiosos y morales de cada época, hasta lograr rebajar las relaciones sexuales a una cuestión de mero placer. Pero es con el surgimiento de Internet cuando la pornografía se extiende de una forma vertiginosa y da paso a la nueva pornografía, que se diferencia de la convencional, de la que estábamos hablando, a través de 5 características, que es las que vamos a ver a continuación. La primera característica es que es mucho más asequible. Es decir, la mayoría de contenido pornográfico ha pasado a ser gratuito, antes no lo era. Además, es más accesible por los dispositivos móviles, tabletas, ordenadores, todo lo que tenga acceso a Internet. Es más agresiva debido al contenido variado sin límites y también en las prácticas sexuales. Es anónima, ya que se puede consumir sin que nadie lo sepa. Antes no era así, sino que quizás había que ir a un videoclub o ir a un lugar para adquirir esto, pero ahora desde casa, desde el anonimato, se puede consumir. Y es mucho más aceptada por la sociedad, y esto es por la normalización de la pornografía, que está creando una cultura hipersexualizada, sobre todo en las generaciones más jóvenes, que tienden a estar más abiertas a la experimentación sexual y a la autoexpresión, lo que lleva justamente a una mayor aceptación social. Así que podemos decir que antes la pornografía, como vemos en el dibujo, tenía como una especie de barrera, ¿no? No era gratuita, no había tanto contenido, no era anónima porque había que acudir a algún lugar, pero ahora las características de la nueva pornografía han generado que esa barrera se elimine completamente. Y al eliminarse, también los menores tienen acceso a ella con tremenda facilidad. El único obstáculo que se presenta para los menores es esta ventana emergente antes de entrar a una página de pornografía que dice: debe ser mayor de edad para visitar este sitio web. Y simplemente hay que responder si tienes o no más de 18 años. Pues este elemento puede ser perfectamente burlado por cualquiera, incluso por el más pequeño. Así que Clay Olsen, cofundador de Fight the New Drug, que es un portal que habla acerca de los efectos de la pornografía en menores, nos dice que este material de la nueva pornografía es más agresivo, más dañino que en ningún otro momento de la historia del mundo. Y esta generación está creciendo, se enfrenta a una intensidad y escala que ninguna otra generación en la historia del mundo ha tenido que soportar.
Es decir, nos encontramos ante un problema bastante fuerte. Y las consecuencias de esta nueva pornografía, que se puede consumir sin ningún tipo de obstáculo, ha generado que el inicio de consumo en los menores empiece con tan solo 8 años. Y con esto podemos pensar, ¿cómo es un niño de 8 años? Está en pleno desarrollo, ¿verdad? El 90% de los menores ha visto pornografía antes de los 12 años. El 90%. El medio más común para consumir pornografía por los menores es el móvil, con un 61%, le sigue el ordenador y la tablet. Y en una encuesta realizada se dice que el 68,7% de los adolescentes han visto pornografía en los últimos 30 días. Yo creo que ya con estas noticias levanta todas las alarmas y nos hacen reflexionar verdaderamente sobre los efectos que pueden tener en los menores. Y para ello vamos a empezar en la forma en que actúa el cerebro cuando los menores visualizan este tipo de contenido. ¿Qué riesgos existen en el cerebro de un menor cuando consume pornografía? Bueno, lo primero es que el periodo de los 8 a los 14 años es un periodo crítico para el cerebro. Están en pleno desarrollo, aún hay muchas áreas por conectar y esto los hace una población mucho más vulnerable. Es decir, que impacta muchísimo el contenido con el que entran en contacto. También se les dificulta la capacidad de discriminar los estímulos. El circuito de recompensa se ve altamente alterado debido a la secreción de dopamina en una forma desmedida. Y muchos pueden estar preguntando, bueno, ¿cuándo es demasiado, no? ¿Cuándo es demasiado ver pornografía o cuándo se puede llegar a una adicción? Pues bien, cuanto menos esté desarrollado el cerebro, hay mayor riesgo de adicción, es decir, cuanto más pequeño, hay mayor riesgo. Y la realidad es que hay personas que con tan solo un visionado pueden entrar de golpe en el proceso adictivo. Y este es el problema de la pornografía, que nadie puede saber el momento en que va a quedar enganchado, porque algunos puede suceder en el primer contacto y en otros puede tardar más tiempo, pero recordemos que estamos hablando de menores. Así que el desarrollo cognitivo de los menores no les permite entender plenamente lo que ven ante el contacto de la pornografía o ante cualquier tipo de imagen perturbadora o violenta. Y por eso necesitamos indagar más sobre esto, pero me ha gustado un tema del cual habla un autor, Oscar Tokumura, si lo queréis buscar, y dice que el cuerpo tiene ciertos mecanismos para eliminar los efectos de las drogas en el organismo pasado unos días, alcohol, marihuana, etc. Cualquiera de estas sustancias. A pesar de que la adicción a las drogas es muy difícil de superar, con la pornografía no pasa lo mismo. El cerebro no es capaz de eliminar aquellas imágenes. Siempre estarán en la memoria. La actriz Candace Cameron, cuando contó su testimonio, dijo que ella vio pornografía por primera vez con unos 12 años. Y después, inmediatamente después de esto, dice que recordando el momento la puede ver como si fuera ese mismo momento. Es algo que nunca se irá de mi cerebro y me acuerdo específicamente de esa imagen. Las imágenes de pornografía quedan para siempre. Esto también lo dicen otras personas que han experimentado la adicción a la pornografía y es que las imágenes permanecen ahí. Y es tremendo porque con una droga, con una sustancia, el cuerpo a medida que pasa el tiempo la va a terminar eliminando. Bien, uno de los estudios, aquí podemos ver
justo el cerebro. Y bueno, hablaremos también de la corteza prefrontal y todo el sistema límbico. Y uno de los estudios más relevantes sobre los efectos de la pornografía en el cerebro es el de Gary Wilson. Él nos habla de unos cambios cerebrales que se producen y el primero de ellos es la sensibilización. Esto se explica por la neuroplasticidad del cerebro, es decir, que al repetir una acción de forma constante, los altos índices de secreción de dopamina que genera este estímulo de la pornografía crea vías neuronales mucho más fuertes. ¿Qué es esto? Es decir, que cuando se crean estas vías neuronales hay un camino mucho más fácil para recurrir nuevamente a la pornografía como fuente de gratificación. Cuando no hay dopamina, el cerebro envía estas señales para repetir la misma acción, aquello que le dio placer, y así el sistema de recompensa queda tremendamente sensibilizado. Y esto lleva al segundo cambio, que es la desensibilización. Y pareciera contradictorio, pero ahora lo vamos a entender, porque en este proceso se produce una reducción de la dopamina porque se ha repetido el mismo estímulo vez tras vez. Es decir, es como entrar en un proceso de tolerancia. Se necesita una estimulación más alta para conseguir el mismo nivel de excitación. ¿Esto qué genera? Que lo que antes había traído a los menores un tipo de contenido ya no les genera el mismo placer. Entonces necesitan recurrir a un nuevo contenido mucho más agresivo, mucho más violento, para que les genere el mismo placer que sentían cuando lo vieron por primera vez. Así que los menores pueden experimentar una tendencia de querer buscar nuevos contenidos pornográficos para conseguir el mismo nivel de placer que les generaba. Bien, el siguiente cambio se llama hipofrontalidad. Esto tiene que ver con la corteza prefrontal, lo cual vimos en la imagen anterior. Y la corteza prefrontal es una de las regiones que interviene en la formación de la personalidad. Es llamada por los científicos el control ejecutivo. Entre sus funciones está la planificación, capacidad de resolución de los problemas, la atención, el control de las emociones y también sobre las tomas de decisiones. Sirve para controlar los impulsos. Para entender esto un poco más, es como si la corteza prefrontal extendiera dos tipos de vías nerviosas en nuestro sistema de recompensa. Una vía que es de ir a por ello y otra vía que es detengámonos a pensar. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si estamos en la calle y una persona de repente nos insulta, nuestra corteza prefrontal nos va a dar dos alternativas. La primera, de ir a por ello, es me voy a defender y le voy a pegar un golpe, bueno, es muy agresivo, pero le voy a pegar un golpe al que me insultó, por ejemplo. Y la segunda vía es me voy a detener a pensar cuáles son las consecuencias de esta acción que voy a realizar. Es decir, funcionan como el pedal y el acelerador. Son los frenos para el sistema de recompensa. Así que la pornografía lo que hace es debilitar la corteza prefrontal. Los circuitos de recompensa se vuelven más dominantes, es decir, la vía de ir a por ello rápidamente. Y la parte de detengámonos a pensar, pensemos en las consecuencias, se ve cada vez más disminuida. ¿Qué hace esto? Que amplifica los antojos y dificulta que cuando haya algún estímulo que se presente para volver a repetir la acción de ver pornografía, ya va a ser muy difícil evitarla porque la corteza prefrontal está desgastada. Es como decir que las emociones han tomado todo el control y
ya no hay la capacidad de tomar una decisión conforme a las consecuencias que puede traer. Y esto sucede también en otro tipo de adicciones, pero en este caso también ha sido comprobado que la corteza prefrontal se ve desgastada. Y el último cambio del cual nos habla este autor es el mal funcionamiento del estrés. Es decir, que cuando la persona se está enfrentando en su vida con emociones negativas como el estrés, la ansiedad, al tener la corteza prefrontal desgastada, las emociones se imponen por encima, recordándole cómo contrarrestar esas malas sensaciones con más pornografía. El estrés activa las vías de adicción sensibilizadas, inhibe la corteza prefrontal y es cuando se producen síntomas comunes de abstinencia como ansiedad, insomnio, depresión, irritabilidad. Entonces necesitan, como sea, acceder a la pornografía. Bien, todas estas consecuencias pueden ser muchísimo más graves cuando estamos hablando de menores, pues como ya hemos mencionado, ellos están en pleno proceso de desarrollo cerebral, por lo que se convierten en una población vulnerable. Y esto nos lleva a preguntarnos qué otros impactos puede tener la pornografía en los menores. Pues cada vez hay más evidencia que indica que la pornografía puede tener consecuencias dañinas en la salud mental, emocional y sexual de los menores. La pornografía puede crear expectativas poco realistas sobre la sexualidad, promover comportamientos y actitudes inapropiados y desarrollar emociones que no son saludables. Por esto, vamos a ver, según la obra de Esther Martínez Vera sobre la transmisión de valores, ella nos comenta acerca de 4 ejes de la formación de identidad en los menores. Y vamos a indagar cómo estos ejes pueden ser impactados por la pornografía. Y estos ejes son el desarrollo emocional, físico, sexual, social y cognitivo. El cognitivo ya lo hemos mencionado antes, así que vamos con los 3 ejes restantes. El primero es el eje emocional. A partir de los 10 años se producen muchas transformaciones en el cuerpo y es cuando se despiertan las necesidades sexuales debido al aumento de hormonas sexuales. Es importante tener en cuenta que en el proceso de la pubertad no es igual para todos los adolescentes. Algunos pueden experimentar dificultades emocionales al intentar integrar todos estos cambios en su nueva imagen corporal. Así que muchos adolescentes que vemos por la calle pueden aparentar ser adultos por su físico, por su fisiología, pero tienen una gran inmadurez emocional. Y dependiendo de cómo los menores vivan estos cambios, pueden sufrir problemas de autoaceptación. Si a esto le añadimos que en esas edades empiezan a consumir pornografía, nos encontramos nuevamente ante un grave problema. Joseph de la Paz nos dice que el efecto de la pornografía suele ser el mismo, baja autoestima. ¿A qué se debe? Principalmente a la comparación entre lo que ve en la pantalla y su situación real. Es decir, que los adolescentes, al compararse con los estándares de belleza y de sexualidad poco realistas que se presentan en el contenido pornográfico, tienden a desarrollar sentimientos de inseguridad, de vergüenza en relación con sus cuerpos y sus habilidades sexuales. Un estudio nos revela que la saturación de imágenes sexualizadas de mujeres está llevando al odio del cuerpo, a trastornos alimenticios, baja autoestima, depresión. Y podemos pensar que esto quizás solo es cuestión de chicas, pero lo cierto es que cada vez es más común que los chicos también luchen con trastornos de la imagen corporal.
Así que podemos decir que el impacto de la pornografía en el nivel emocional afecta a su autoestima y desarrolla sentimientos de inseguridad y vergüenza. En el eje sexual podemos ver que la pornografía también tiene sus efectos, y es que la sexualidad humana es muy moldeable. Se dice que las experiencias tempranas pueden influir significativamente en la forma en que una persona experimenta su sexualidad en el futuro. El consumo de pornografía en la mente de los adolescentes afecta a sus deseos sexuales y produce cambios neuroplásticos, es decir, los condiciona a ciertos gustos en su sexualidad que van adquiriendo y que pueden permanecer en esos cambios neuroplásticos. Hoy en día, la pornografía se ha convertido en el primer lugar en que los niños aprenden del sexo. Y ahí es donde adquieren la comprensión de su propia sexualidad, de los caprichos, preferencias, lecciones, lo que tradicionalmente los menores buscaban en el hogar, ahora lo tienen al alcance de sus propias manos, en sus móviles. Y hay estudios que demuestran que el acceso a la pornografía por los menores promueve una conducta sexual precoz, y esto tiene que ver porque entran en un proceso en el que son violentados por el bombardeo de las imágenes sexuales, lo que adelanta el desarrollo del menor que no estaba preparado para ver ese tipo de contenido y empieza su sexualidad mucho antes. Pero también está relacionado con disfunciones sexuales. Muchas investigaciones muestran que la sobreexposición a la pornografía entre los 6 y los 12 años está asociada con un mayor riesgo de desarrollar disfunciones sexuales, porque es un periodo en el que deberían estar canalizando toda su energía hacia el desarrollo no sexual, pero con la pornografía se están desarrollando antes sexualmente. Así que podemos decir que los menores que consumen hoy pornografía en su vida adulta pueden padecer alguna disfunción sexual. Y esto es algo que es importante que los menores tengan conocimiento, porque muchas veces los adolescentes pueden pensar que ver pornografía no les va a afectar en nada, sino que es un momento de placer, de disfrute, pero con esto estamos viendo que hay consecuencias que se pueden alargar en el tiempo, y ese placer que pueden experimentar en un momento con la pornografía en su vida adulta o cuando tengan una pareja, no van a poder disfrutar de su sexualidad. Y esto nos lleva a preguntarnos, bien, ¿cómo puede influir el consumo de pornografía en el comportamiento de los menores con sus iguales? Una entrevista que le hicieron a Robert Jensen, que es profesor de la Universidad de Texas y ha hablado acerca de la justicia social, de la violencia, de la pornografía. Él indaga sobre la relación entre la pornografía y la violencia sexual y argumenta que la industria pornográfica refuerza la idea de que el consentimiento de las mujeres frente al acto sexual es opcional y por lo tanto afecta a la forma en que los hombres ven a las mujeres, ya que son representadas de manera deshumanizante, degradante, como meros objetos de placer, lo que puede llevar claramente a la violencia sexual. Muchos son los estudios que corroboran la relación que hay entre violencia y pornografía, y esto es porque en la pornografía se representa la violencia como algo aceptable. Un estudio en el 2010 en el que analizaron 304 escenas pornográficas, las más populares, dice que el 88,2% de las escenas contenían comportamientos agresivos,
tales como violencia física, bofetadas, golpes, violaciones, etc. Mientras que el 48% de las escenas contenían agresión verbal. Vuelvo a repetir, el 88,2% de estas escenas contenían comportamientos agresivos. Y estas agresiones las suelen realizar los hombres y las mujeres son objeto de violencia, quienes responden con placer o de forma neutral ante las agresiones. Con este estudio se demostró que la violencia es una característica común de la pornografía. Y esto es lo que está desensibilizando a niños y adolescentes ante formas de maltrato, dejándose notar en los chicos una tendencia más agresiva hacia las menores, incluso enseñando la agresión como un trato deseable dentro de las relaciones sexuales. Ahora vamos a ver un informe que fue realizado a adolescentes entre 13 y 17 años. El 52,1% respondió que cree que la pornografía da ideas para sus propias experiencias sexuales. El 54,9% dice que les gustaría practicar lo que ven en la pornografía. Y el 47,4% dice que ya ha llevado alguna escena a la práctica, sobre todo los chicos. Y esto es verdaderamente alarmante, porque si hemos dicho que casi el 90% de pornografía es contenido violento y el 54% está diciendo que le gustaría practicar lo que ve, quieren practicar violencia. Así que nos podemos realizar diferentes preguntas al respecto, y es ¿qué practicarán nuestros adolescentes en su futura sexualidad? ¿Violencia y agresión? ¿Degradación y humillación a la mujer? ¿Será la violencia lo que los excite? ¿Y qué papel tomarán nuestras niñas, nuestras adolescentes ante estas prácticas en su futura sexualidad? ¿Aceptación y sumisión? Es realmente devastador el daño que está causando la pornografía en la sociedad. Y se ha querido enmascarar de libertad sexual, pero la realidad es que ha estado transformando el pensamiento acerca del sexo y acerca de las relaciones, esclavizándolos bajo su efecto adictivo. Y con esto de la violencia y un tema que hemos escuchado y seguramente vosotros habéis escuchado también recientemente, es acerca de las violaciones grupales realizadas por menores. Y nos preguntamos, ¿alimenta la pornografía la cultura de la violación? ¿Tiene esto relación con el aumento de violaciones por parte de los menores en España? Bien, las violaciones en los últimos años ha aumentado. Parece como si se hubiese puesto de moda las violaciones en grupo. Y según la Fundación ANAR, ya representa el 10% de las agresiones sexuales. Entre 2016 y el año 2021 se reportan 274 agresiones sexuales múltiples y muchas de estas realizadas por menores. Lo cierto es que en la actualidad aún se está estudiando los efectos de la pornografía y no se puede decir que podemos relacionar causalmente el consumo de pornografía con convertirse en un violador, pero sí podemos decir que quienes cometen estos actos suelen ver pornografía con frecuencia. Y esto lo dice Luke Lambrecht, que dice que el 90% de los delincuentes sexuales jóvenes, entre 7 y 14 años, han estado expuestos a la pornografía. Y esto también ha sido corroborado por diferentes estudios realizados en 2015 en 7 países diferentes que dicen que a más consumo de pornografía violenta, más aumentaban las prácticas agresivas sexuales entre los adolescentes. Es decir, aunque no es causalmente, sí hay una correlación, pero
para que una persona se convierta en un violador, tiene que reunir otros factores, además del consumo de la pornografía, factores sociales, psicológicos, culturales, que los puede llevar a desensibilizar al joven y tener problemas para realizar un acto como este. Pero es realmente alarmante. Así que, frente a todo este problema que hemos expuesto, nos podemos preguntar qué puede hacer la familia o el entorno ante el problema de la pornografía en menores. Bien, en este apartado aportaremos algunas de las razones por las cuales es sumamente importante fomentar una educación sexual adecuada, destacando la importancia de los padres. Ellos son los que tienen el rol principal en este tema en cuanto a la prevención del consumo de pornografía por parte de sus hijos. Y esto es porque los padres son la agencia educativa perfecta para la educación sexual y vivencial, en la que sus miembros desde muy pronto aprenden, imitan lo que ven, observan y perciben, sienten, y día tras día van interiorizando todos aquellos valores que la familia establece y transmite. Pero no todos los padres suelen hablar acerca de la sexualidad con sus hijos, o quizás empiezan a hablar, pero a una edad ya bastante más avanzada, cuando los padres consideran que ya pueden hablar acerca de estos temas. Y aquí en este cuadro podemos ver que dice ¿cuándo empezar? Lo que se nos sugiere es que debemos empezar alrededor de los 3 o 4 años. Tremendo, ¿no? 3 o 4 años y no después de los 6 o de los 7. ¿Pero por qué a los 3 y a los 4 y no después de los 6 o 7? Y es que cuando los niños ya se están acercando a la pubertad, su deseo de privacidad aumenta, por lo que tratar de hablar de sexualidad en esta etapa puede ser percibido como una invasión a esa privacidad, si nunca antes has hablado acerca de la sexualidad. Los niños señalarán el momento indicado para empezar estas conversaciones a través de su primera pregunta: ¿de dónde vienen los bebés?, por ejemplo. Y estas preguntas en general surgen cuando su curiosidad se despierta, lo cual suele ocurrir justamente alrededor de los 3 o los 4 años. Y cada una de estas preguntas, de estos interrogantes, son justamente una oportunidad para que los padres informen debidamente, sin evadir o inventar relatos fantásticos para sentirse menos incómodos. Aquí podríamos hablar sobre la cigüeña, ¿no? Ese es un relato fantástico. Pues hay que intentar evitarlo y tratar de hablarlo según su edad, con los términos apropiados. ¿Por qué los padres son tan importantes en la educación sexual de sus hijos? El 87% de las personas que en la edad adulta luchan contra las compulsiones sexuales provienen de un sistema familiar desconectado. Esto es un sistema familiar en el que nunca se habló de sexualidad, en el que nunca hubo confianza para que los padres hablaran con los hijos acerca de la sexualidad, sino que había una barrera. Es una cifra muy alta, el 87% de las personas adultas. Y hay diferentes herramientas por las cuales los padres pueden hablar acerca de la sexualidad. No estamos diciendo acerca de la pornografía, acerca de la sexualidad con sus hijos. Y Samuel Vila nos propone 3 factores a tener en cuenta para hablar sobre este tema. El primero es la sinceridad. Esto tiene que ver con lo que estaba mencionando antes. No inventar historias fantásticas, llamar a cada parte del cuerpo con su nombre apropiado, no usar
otros nombres diferentes, porque esto va a hacer que los menores empiecen a tener confianza con sus padres y también muchos niños han experimentado que cuando en sus hogares les cuentan una historia muy fantástica y al pasar el tiempo se dan cuenta que esto no es así, pierden la confianza con sus padres. Por eso es necesario hablar con sinceridad. Bien, además, también Samuel sugiere que se hable con honestidad, que tiene que ver también con la sinceridad. Y es que los padres son una fuente confiable de información. Si los padres responden con engaños a sus hijos, la confianza se va a perder, se va a ver comprometida y van a perder la influencia en los hijos. Así, los padres ceden esa confianza a otros medios y en este caso a Internet o a sus amigos contemporáneos. Y esta veracidad se confirma por medio del ejemplo, es decir, si los padres quieren tratar de inculcar una sexualidad conforme a unos valores, pero luego los hijos pequeños ven que sus padres no tienen un buen trato entre ellos, no hay armonía, etcétera, pues las acciones van a hablar mucho más que las palabras. Así que las palabras se convierten en conceptos vacíos. Y esto es la honestidad. Si los padres están practicando o tienen una perspectiva sana de la sexualidad, van a poder transmitir esta perspectiva también a sus hijos. Sencillez del lenguaje. Es fundamental desde el comienzo utilizar un lenguaje apropiado para hablar con los hijos acerca de la sexualidad. Si los padres se sienten incómodos de hablar sobre este tema, los hijos se van a dar cuenta que se sienten tan incómodos que van a preferir no hacer pasar vergüenza a sus padres, así que no les van a preguntar y con esto se puede fomentar como un ambiente muy cerrado al respecto y enviar los hijos directamente a tomar otros medios para informarse del tema. ¿Cómo podemos saber si los menores están consumiendo ya pornografía? Pues hay diferentes señales de alarma y aquí podemos ver alguna de ellas, hay muchas más. La primera dice que es descubrir pornografía directamente en el ordenador o en cualquier dispositivo electrónico. También cuando el menor se aísla con los dispositivos, hace bromas sobre la pornografía o sobre la sexualidad, o bajan repentinamente las calificaciones escolares, descuida sus responsabilidades, ya no está interesado en pasar tiempo con su familia, o cambia de ánimo constantemente de enfadado, alegre, deprimido, ansioso, etcétera, o no respeta las reglas familiares. Es decir, es como que hay un antes y un después en la forma en que actúan los menores. Si hay alguna de estas señales de alarma, también pueden ser indicadores para empezar a hablar no solo de sexualidad, sino también acerca de la pornografía. Vamos a ir otra vez un poco más atrás a las medidas preventivas para mencionar por qué es importante la educación sobre la pornografía. Muchos padres pueden tener el pensamiento de que hablar sobre pornografía va a fomentar la curiosidad de sus hijos a buscar este contenido. Pero un autor nos dice que las consecuencias de evitar estas conversaciones superan las consecuencias de dar información demasiado pronto. Como vimos al principio, el 90% de los menores consumen pornografía antes de los 12 años. Es decir, que en algún momento vuestros hijos pueden acceder a este contenido, quizás no intencionalmente, pero por un amigo, por accidente, porque los medios de comunicación también envían como esos señuelos y los menores caen en ellos muy fácilmente. ¿Cuándo se debe empezar a hablar sobre la pornografía?
Cada padre debe decidir el momento, pero una forma de saberlo es cuando le regalas el primer móvil a tus hijos. Si has decidido que con 8 años le regalas un móvil a tus hijos, ese es el momento de hablar de pornografía. Si es a los 6, es el momento. ¿Por qué? Porque una vez que los menores tienen sus móviles, el acceso es ilimitado. Los padres, sí, muchas veces están revisando qué pueden estar consumiendo sus hijos o viendo, pero hay ciertos momentos de despiste, o incluso cuando sus amigos ya tienen móviles y ellos quizás no, es un riesgo. Y con esto no estoy diciendo que con una edad muy temprana se va a hablar de una forma demasiado explícita, pero sí hay maneras en que puedes dialogar con tus hijos, y justamente traje un cuento, un libro, que se llama Imágenes buenas, imágenes malas. Es un cuento que habla acerca de la pornografía y es muy interesante porque usa un lenguaje bastante apropiado para una edad entre los 6 y los 12 años. Entonces, si los padres no saben cómo hablar de pornografía con sus hijos, porque es un tema de verdad bastante fuerte, pueden usar como medio un cuento como esto. Aquí explica qué es la pornografía con palabras que los niños pueden entender, habla también sobre la adicción y al finalizar el libro hay un plan que se llama Plan Puedo y tiene que ver con preparar a los menores frente al posible consumo. Porque es cierto que si cuando les regalas el móvil a tus hijos quizás no han visto pornografía, esto es simplemente para ayudarlo a tomar una decisión prudente en el momento en que llegue este tipo de contenido. Entonces se llama el Plan Puedo y habla de parar de mirar, un adulto de confianza tiene que saberlo, etiquetar lo que he visto. Esto se debe a lo que hablábamos al principio de que el cerebro de los menores no es capaz de etiquetar lo que han visto. Entonces, si ya saben qué es esto, lo pueden etiquetar. Distraerme con otra cosa o ordenar que mi cerebro mande. Entonces, bueno, si lo queréis, luego al final podéis echarle un vistazo porque es bastante interesante. Pero además de esto, el portal Fight the New Drug propone los siguientes pasos para crear un buen diálogo acerca de la pornografía. Son 10 pasos. El primero de ellos tiene que ver con establecer el tono. Esto se refiere a si los padres han encontrado algún tipo de contenido pornográfico o han pillado en el acto a sus hijos consumiendo pornografía. Los padres deben intentar mantener la calma, aunque es muy difícil, y también evitar avergonzar, juzgar o culpar al menor. Deben cuidar el tono con el que hablan, pues esto va a influir en la forma en que el menor puede reaccionar. Si los padres responden con enojo, con castigos o avergonzando a sus hijos, lo que pueden obtener es una desconexión familiar, es decir, una actitud defensiva y por ende incluso un aumento en la exposición a la pornografía en secreto. El segundo paso es prepararte. Los padres o el entorno deben prepararse para establecer una conversación a base de información. Si no estamos informados acerca de los efectos, cómo les puede dañar, qué impactos tiene en los menores, va a ser muy difícil poder transmitirles de una forma responsable esta información. Teniendo en cuenta que se va a usar el lenguaje apropiado dependiendo de la edad de los niños. También se recomienda que si un padre encuentra a su hijo consumiendo pornografía,
puede esperar un tiempo entre 24 o 48 horas para establecer esta conversación. ¿Por qué? Porque puede ser un tiempo en que los padres se pueden informar, se pueden tranquilizar, pero también es un tiempo en que los hijos pueden también como calmar ese momento de vergüenza que pueden haber pasado. El siguiente es reconocer la necesidad. Esto es de lo que hemos estado hablando durante esta charla y es reconocer que ningún menor está exento. En cualquier momento los menores pueden acceder por accidente, curiosidad, pero ningún menor está exento, por más que pensemos que sí, ¿no? Porque normalmente los padres suelen decir, no, mi hijo no, quizás el otro, pero mi hijo es más difícil que lo vea. El siguiente paso es elegir el momento y lugar adecuados. Es importante tener un espacio donde se tenga esa privacidad con el hijo para hablar tranquilamente de este tema y también que el hijo note que tú estás ahí para él. No es un momento lleno de distracciones o de salir corriendo porque hay algo en la cocina que se puede quemar, sino es un momento de centrarse con el hijo. También es importante crear una comunicación abierta. Y esto tiene que ver con preguntas abiertas. Así que algunos indicadores de conversación para hablar sobre este tema puede ser preguntándole la forma en que accedió a este contenido, qué le hizo sentir cuando vio este contenido, etcétera. Pero también si el padre no ha visto a su hijo consumir pornografía y quiere empezar esta conversación, lo puede hacer, por ejemplo, de esta forma, digamos. Hoy leí un artículo interesante. Bueno, leí el título y luego miré los comentarios. Se trataba sobre los daños de la pornografía y me hizo pensar, ¿qué opinas sobre la pornografía? Por ejemplo, en este portal podéis encontrar algunas formas de preguntar o de iniciar el tema. Bien, el siguiente paso es escuchar. Perdón, esto está dentro de lo que estamos hablando, escuchar. Tu postura debe ser de total escucha para identificar cómo y en qué aspecto afectaron a tu hijo las imágenes que observó. Es importante escuchar las inquietudes, las preguntas sobre la pornografía, ya que es muy probable que se tenga dudas sobre este tema. Y ahora sí, el siguiente paso es sentar las bases de futuros diálogos. Hablar sobre sexualidad o pornografía no tiene que ver con un único diálogo o tratar de abarcar todo en una conversación, sino hablar lo necesario en el momento necesario, pero abrir ese espacio para que se puedan seguir teniendo nuevos diálogos y sobre todo, si los padres han visto que sus hijos consumen, al pasar del tiempo volver a preguntar o hablar al respecto. Apoyarse con ciencia. Como hemos visto, la ciencia nos proporciona información objetiva basándose en evidencia empírica sobre los efectos de la pornografía en la salud mental, emocional y sexual de los menores. El siguiente paso es permitir reacciones. Es decir, permitir que los menores puedan reaccionar en ese momento, quizás lo hacen con enfado, a la defensiva, en silencio, pero es necesario tener paciencia y calmarse, no presionar, porque en su momento, cuando tengan la confianza, se pueden abrir para hablar al respecto. También proporcionar recursos. Esto es lo que hemos hablado, educar de la sexualidad, de la pornografía, pero también sobre el uso responsable de las tecnologías, en especial el uso del móvil, ayudándoles a comprender las acciones en línea que pueden tener consecuencias en el mundo real
y dándoles información para que ellos puedan ser críticos acerca de ello. Y además de esto, también se pueden usar algunas de las herramientas o estructuras preventivas como las siguientes aplicaciones. Una de ellas es Covenant Eyes. Esta aplicación se puede colocar en todos los dispositivos para supervisar la actividad de las pantallas y proporcionar protección por medio de bloqueo. Además, es importante señalar que aunque estas aplicaciones responden a esa necesidad de proteger a los menores, no deben usarse como un único método de solución frente al acceso de la pornografía. ¿Por qué? Porque estos controles parentales no sustituyen la educación sexual integral. Es necesario hablar sobre la sexualidad, es necesario hablar sobre la pornografía. Y el último paso es ser comprensivo, porque los menores necesitan saber que no están solos y que tienen a sus padres ahí a su disposición para ayudarlos mientras luchan contra la pornografía. Bien, al principio de las diapositivas enseñé las características que hicieron que el acceso a la pornografía fuese súper amplio, es decir, no había barrera para acceder a ella, y un autor nos habla de 5 factores que pueden estar en contra o contradecir estas características y pueden ayudar a impedir el acceso. Entonces, frente a la agresividad de la que hablamos, contenido agresivo en la pornografía, formación a los menores sobre los riesgos. Frente al anonimato, una persona responsable que sepa sobre el consumo de pornografía y también promover un acompañamiento y ayuda profesional en caso de que sea necesario. Frente a la accesibilidad, un cortafuegos. Estas son las herramientas preventivas de las que hemos hablado, como Covenant Eyes. Frente a la asequibilidad, nuevos hábitos, y esto tiene que ver con el tema de que los hábitos pueden ayudar a que la persona no vuelva a recurrir a la pornografía como fuente de placer, sino encontrar otros medios de disfrute. Muchas veces se recomienda algún deporte o alguna actividad que también les haga experimentar como placer o satisfacción. Y frente a la aceptación, la formación sexual. Ya casi vamos terminando. Y si nos encontramos frente a una adicción, ¿qué podemos hacer? Bien, el consumo de pornografía tiene 3 niveles de problematicidad: caídas eventuales, mal hábito o adicción. Es cierto que la adicción solo la puede tratar, ¿sí?, un profesional, pero una diferencia que podemos ver entre estos niveles es que en la adicción la persona se vuelve incapaz de detener la conducta debido al proceso de sensibilización y desensibilización en el cerebro. Es decir, quizás ha intentado dejar la pornografía, pero por más que lo ha intentado, no lo ha logrado, no ha tenido éxito en ello. Entonces, ahí podemos ver un indicio de que quizás la persona ha entrado en un proceso adictivo. Pero además hay algunos indicadores de adicción que se usan también frente a otras adicciones, y estas son las 3 Cs, que tienen que ver con el ansia, el control y las consecuencias. Bien, el ansia es que no puede resistir su búsqueda y siente o experimenta ansiedad cuando no la consume. El control tiene que ver con la imposibilidad de controlar el uso de pornografía, y las consecuencias es que se pueden notar en la persona los diferentes efectos negativos en su vida, quizás en su vida social, académica, psicológica, etc. Además,
hay ciertos factores que pueden favorecer el consumo de pornografía. Si es una persona con apego inseguro, tiene una personalidad introvertida, baja autoestima, descontrol emocional, trastornos de la personalidad o ha sufrido abusos sexuales y traumas, son factores que pueden favorecer. Es decir, con esto no estamos diciendo que las personas que tengan estas características son consumidores de pornografía, sino pueden favorecer a que la consuman. Bien. Y con esto me gustaría enseñar un portal de internet que se llama Dale una vuelta, y esto es porque los padres pueden ayudar en los 2 primeros niveles de problematicidad, pero cuando se trata de adicción ya es importante acudir a ayuda profesional, y esta página ofrece terapia online. Entonces se suele rellenar un formulario, se elige alguno de los profesionales que ellos tienen a disposición y después de esto un psicólogo se pone en contacto contigo para darte alguna ayuda o pasos a seguir al respecto. Así que para ir terminando, como conclusión, ya tomando todo lo que hemos visto, podemos decir que la nueva pornografía que estamos viviendo hoy en día, que no tiene ningún tipo de barrera, que permite el acceso para los menores, para los más pequeños, podemos ayudar y trabajar juntos para volver a construir una barrera que impida el fácil consumo de pornografía, porque la pornografía lo más probable es que no va a dejar de existir, pero sí podemos trabajar para construir esta barrera, y esto es justamente a base de lo que hemos estado hablando: nuevos hábitos, controles parentales, una persona responsable que sepa de esto, formación sobre los riesgos y formación sobre la sexualidad. Y todo esto con el fin de reducir el impacto de la pornografía en menores y establecer una respuesta sobre su consumo y adicción. Así que con esto terminamos. Pues en primer lugar, Ana, muchísimas gracias por esta exposición que nos deja sin palabras, ¿verdad? Y bueno, no sé si no estamos preparados para hacer una mesa redonda, ni mucho menos, pero si alguien quiere tener algún comentario o quiere hacer alguna pregunta que desde esta mesa se pueda responder, pues con mucho gusto estamos a vuestra disposición. Sí, Maricruz. A mí me gustaría comentar que España no tiene un certificado legal para que los menores puedan acceder a la prestación. Y a mí me gustaría que en España, como en Francia, como en Reino Unido, sí que se pudiera nosotros como sociedad pedir ese certificado de la edad hasta el niño. Pues nos unimos a lo que tú quieres también. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Sí. Yo le quería preguntar si tienes algún dato entre niños y niñas, adolescentes, niños y niñas que consumen la pornografía. ¿Tienes datos de que son los niños que más consumen pornografía, que las niñas consumen menos pornografía? Yo en mi caso, por ejemplo, tengo hija. Entonces, también este tema tengo que plantearlo. Seguramente, no sé si es desde el mismo enfoque cuando se trata de un niño a cuando se trata de una niña, ¿no? Bueno. Bien, ahora mismo no tengo el dato así completo, pero recuerdo que en cuanto a consumo de pornografía, los niños siguen estando en cabeza, pero cada vez las niñas consumen más.
Quizás antes se podía pensar que era más exclusivo de los niños, pero lo cierto es que las niñas cada vez más acceden y creo que recordar que era como entre los niños 80% y las niñas un 60% aproximadamente, entonces les diferencia bastante poco, quizás un 20% de diferencia. Sigue siendo preocupante. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión más? Sí. En primer lugar, gracias por esta ponencia y en segundo lugar, ¿podría decirnos este libro llamado Plan Puedo, la editorial y el autor? Si lo ha dicho, a mí se me ha pasado. Sí. Bien, pues la autora es Kristen Jenson y se puede comprar por Amazon. Y bueno, este libro es de perdón, es que el inglés se me da muy mal, pero protectyourminds.org. Esta es como tanto la plataforma que lanzó este libro, este cuento, y bueno, yo creo que con el autor, si lo buscáis por Amazon o Internet, podéis encontrarlo fácilmente. De todas formas, si nos dejáis en las fichas vuestros mails, podemos, cuando mañana o pasado, podemos mandaros a todos todos los datos y también las páginas web a las que ella ha hecho referencia para los distintos recursos, psicólogos y todo esto, y podemos mandarlo a todos los emails que nos dejéis ahí en las fichas. Y también ahora, pues si alguien quiere acercarse cuando terminemos a mirar el libro, pues con todo gusto lo dejamos encima de la mesa para ver. Bueno, pues si no hay ninguna participación más, pues entonces os damos muchísimas gracias, primero a Ana, por habernos puesto al tanto en este tema tan importante, además con tantos datos y un trabajo. El trabajo es mucho más largo y mucho más extenso, así que ha hecho un resumen y una exposición brillante para que al menos nos vayamos con una idea de la realidad que vivimos dentro de casa. Dentro de casa, ojalá no, pero que no está en Groenlandia, sino que está aquí mismo en nuestros propios hogares a veces, ¿no? Y que, bueno, que podamos tener sensibilidad con nuestros hijos y con nuestros adolescentes para tratar un tema como este. Así que muchísimas gracias también a todos vosotros por haber venido y os seguiremos informando de las siguientes actividades que vamos a tener próximamente. Así que muchísimas gracias.